Bienvenidos a su canal Tradidi Quod Edachepi. He transmitido lo que he recibido. Y comenzamos con nuestras oraciones de siempre. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrud. Amén. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. El tema para este día: los ataques de Satanás al catolicismo tradicional señalan lo que más odia. Este es un tema, estimado oyente, por el remanente fiel, es decir, la iglesia que conserva la misa de siempre, la tradición de la iglesia bimilenaria. Y como católicos es nuestro deber estar enterados qué es lo que la iglesia siempre ha sufrido, la persecución del maligno. Especialmente Concilio Vaticano II sufrió una terrible infiltración de la cual ha sido atacada y constantemente más en estos tiempos. Es nuestro deber como católicos estar enterados, pero también tener en oración a todos los papas, al Papa Francisco especialmente, al magisterio de la Iglesia y sobre todo orar por todos nosotros, porque hay una gran confusión en el mundo entero. Comenzamos. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. Estimado oyente, las palabras de Jesús reconfortan, porque la iglesia jamás será vencida. Pero también advierten que las puertas del infierno intentarán derrotar a la iglesia y por momentos parecerán próximas a lograrlo. Cornelius Lapide abundó en las palabras de nuestro Señor en su comentario sobre el Evangelio de San Mateo con lo siguiente. Por tanto, con esta palabra Cristo anima primero a su iglesia para que no se desanime al verse atacada por todo el poder de Satanás y de los hombres inicuos infiltrados en ella. En segundo lugar, él, por así decirlo, toca una trompeta para ella, para que ella siempre mire con su armadura puesta contra tantos enemigos que la atacan con tal odio. Estimado oyente, cuando vemos a la iglesia atacada por Satanás, no debemos desesperar. Nuestro Señor nos dijo que pasaría. Por lo tanto, nuestra respuesta debería ser confiar en Dios y pelear como verdaderos cristianos a través de la oración y de la fe. El maligno siempre le hizo la guerra no solo a la iglesia, sino a toda la humanidad. Hoy
percibimos que ataca con más intensidad que la que jamás hayamos visto y sin necesidad de esconderse. Si bien todos podríamos identificar diversas maneras en las que estos ataques se han hecho más evidentes en los últimos años. Los siguientes horrores muestran hasta qué punto Satanás ha aumentado su poder en la sociedad secular. Primero, la defensa del abor-to. Ustedes junten la palabra porque sabemos que hay palabras que no se pueden decir. No solo como una última instancia a lamentar, sino como un derecho fundamental a valorar. El ataque a los niños, especialmente y particularmente por medio de la filia extendida. La promoción agresiva del género y la identidad de género, fluido como una verdad no negociable que todos debemos aceptar si deseamos participar en la sociedad. Siguiente, la insistencia en que debemos aceptar las mentiras más absurdas y malvadas de parte de nuestro gobierno. Los medios de comunicación y los supuestos, entre comillas, educadores. También una creciente tiranía de los hombres de bata blanca, es decir, tiranía dica, que ensalza una ciencia autocontradictoria frente al sentido común y la realidad claramente observable. El aparente cumplimiento de la advertencia profética de Sor Lucía que señalaba que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. Y por último, el aumento del satanismo explícito con clubs satánicos en escuelas e incluso mensajes malignos en los espectáculos para niños. Entonces, tenemos esto y otros signos evidentes de la creciente influencia del maligno en la sociedad. Podemos no saber por qué este maligno tiene una influencia más tangible hoy en día, pero no podemos cuestionar que evidentemente es así. Dado que Satanás está ejerciendo una mayor influencia en la sociedad secular, esperaríamos encontrarlo en condiciones de intensificar su guerra contra la Iglesia. Y sin duda, tenemos muchos indicios de su creciente ataque a la Iglesia católica, incluyendo, entre otros, número 1, atención católicos, la adoración de Papa Francisco a la Pachamama. Segundo, el apoyo del Vaticano a diversas iniciativas anticatólicas del Gran Re Teo, incluyendo el piquete. Ustedes me entenderán. El sínodo de la sinodalidad abiertamente herético e inmoral. Y los mayores ataques directos y viles de Papa Francisco al catolicismo tradicional, mientras acoge a diversas religiones no católicas. Pongamos atención en esto. Luces rojas. A la luz de estas realidades irreverentes y otras, podemos ver que las puertas del infierno parecen estar próximas a prevalecer
contra la Iglesia, tal como dijo el cardenal Gerard Müller sobre el sínodo de la sinodalidad en su revolucionaria entrevista con Raymond Arroyo. Si triunfan, será el fin de la Iglesia. Sin embargo, estimado oyente, debemos reconocer que, a diferencia de los escándalos en las religiones no católicas, todas estas realidades blasfemas son ajenas a la naturaleza de la Iglesia. El maligno y sus seguidores han usado las manifestaciones del espíritu del Vaticano II para atacar a la Iglesia Católica de la misma manera en que un combatiente podría intentar envenenar a su enemigo. No podemos culpar a la Iglesia por estos males, así como no podríamos acusar a la víctima envenenada por el veneno que su enemigo le ha introducido en su cuerpo. No obstante, para algunos pensadores poco críticos, estos crecientes escándalos provenientes de Roma sugieren que la Iglesia Católica no puede ser la verdadera Iglesia establecida por nuestro Señor. Pero tal conclusión ignoraría totalmente o malinterpretaría las palabras de nuestro Señor sobre las puertas del infierno, lejos de indicar que la Iglesia no es de Dios. Los violentos ataques de las puertas del infierno echan luz sobre la institución que el maligno más odia. De hecho, si leemos las palabras de San Jerónimo, deberíamos concluir que la falta de persecución por parte del maligno, especialmente hoy en día, sería una prueba concluyente de que la Iglesia no es de Dios. Es decir, estimado oyente, que si nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio fueron perseguidos, el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, va a ser perseguida. Por eso lo aclara San Jerónimo, que en cuanto es más perseguida, realmente es la Iglesia de Cristo. Y cito lo siguiente. Sabemos que la Iglesia será castigada por la persecución hasta el fin del mundo, pero no puede ser destruida. Será probada, pero no vencida, porque esa es la promesa de un Dios omnipotente, todopoderoso, cuya palabra es como una ley de la naturaleza. Por eso, estimado oyente, tenemos esta realidad paradójica. Como las puertas del infierno están atacando violentamente a la Iglesia, podemos estar seguros de que hoy la Iglesia es el único lugar para nosotros. Si no fuera por la promesa de Jesús de que las puertas del infierno no prevalecerían contra la Iglesia, podríamos pensar que es mejor abandonar la Iglesia. Pero la promesa de nuestro Señor solo se aplica a la Iglesia Católica, que es la única Iglesia que Él estableció. La Iglesia es el único puerto seguro. Tal como enfatizó Michael Matt en su reciente video de El Remanente, si abandonamos la fe católica, perderíamos esta protección prometida por nuestro Señor. Todo esto, estimado oyente, debería tranquilizar a los católicos que deciden permanecer en la Iglesia. Pero debemos considerar otros dos aspectos para determinar dónde plantarse. Mientras las puertas del infierno intentan prevalecer contra la Iglesia, si debemos ser católicos tradicionalistas y si los ataques del maligno a la Iglesia nos imponen ciertas obligaciones específicas. Primero, debemos reconocer que el maligno no está atacando a la Iglesia conciliar que el Papa Francisco
ha apoyado convenientemente a la Iglesia sinodal. Es más, el maligno utiliza a la Iglesia conciliar de Vaticano II y sus perversiones para hacerle la guerra a la Iglesia católica, a la misa de siempre, a la tradición de la Iglesia. En esta batalla, solo la inmutable fe católica y los católicos tradicionalistas están siendo atacados por los infiltrados. Como tal, debería ser desconcertante para los católicos sinodales o modernistas encontrar que, si bien Satanás tiene más poder que nunca sobre el mundo y odia a la Iglesia católica más que a nada en el mundo, sus pastores aplauden la nueva primavera en la que todos los credos, excepto el catolicismo tradicional, son acogidos. Pongamos atención en esto, estimado oyente. Les guste o no, los católicos modernistas o sinodales están con Papa Francisco, Cupich y el padre James Martin, que es el abanderado de todos aquellos personas del lobby espacio GAY. Ustedes junten las letras. Mientras estos falsos sacerdotes atacan a los católicos tradicionalistas por creer y practicar lo que todos los santos creyeron y practicaron, y por eso Satanás se asegura de que las puertas del infierno estén siempre al servicio de la Iglesia sinodal. Más aún, estimado oyente, nuestro Señor nos dijo que juzguemos por los frutos, y podemos observar claramente que los frutos del catolicismo tradicional son sencillamente íntegros y genuinamente católicos, mientras que los frutos de la Iglesia sinodal son asombrosamente pútridos y anticatólicos. Ningún observador sensato puede pensar que la Iglesia sinodal es la beneficiaria de la promesa de nuestro Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán. Es mucho más lógico ver a la Iglesia sinodal como una parte vital de las puertas del infierno. Por lo tanto, debemos ser católicos tradicionalistas si queremos seguir siendo católicos, conservadores de la fe bimilenaria. Esta realidad advierte en nuestro análisis la segunda consideración sobre qué actitud adoptar. Si la situación nos impone ciertas obligaciones específicas. Claramente, debemos defender el catolicismo tradicional y oponernos a la Iglesia sinodal, a la Iglesia moderna y todas sus pompas. Si bien todos podemos desempeñar un papel consistente con nuestro deber de Estado, ciertamente, los obispos tienen las mayores responsabilidades. Es conveniente que los buenos pastores encuentren escondites cómodos y seguros mientras los lobos devoran el rebaño. ¿No es acaso que los pastores tienen la obligación de hacer todo lo posible por ahuyentar a los lobos? Los pastores no se pueden excusar de sus deberes, lamentándose porque los lobos son sus compañeros obispos, incluyendo de alto rango en la jerarquía. Nuestro Señor dijo que nos cuidáramos de los lobos con piel de oveja. Si Él hubiera querido decirnos que soportáramos pacientemente a los lobos con piel de oveja, obviamente habría encontrado las palabras para expresar esa idea. Sobre este punto debemos considerar los graves daños causados por soportar pacientemente a los lobos a medida que devoran el rebaño. El Papa León XIII dejó en claro que nos volvemos cómplices de los enemigos si permanecemos callados.
Y cito, estos son nuestros enemigos cuyo plan es aniquilar en lo posible la verdadera religión, la verdadera fe. Para lograrlo, no retroceden ante nada. Saben bien que la intimidación de las almas buenas simplificarán su objetivo. Desistir o guardar silencio frente a tales clamores contra la verdad es debilidad pura o vacilación en la fe. En ambos casos, serían una gran deshonra a Dios. La salvación del alma propia y la de las demás sería puesta en grave peligro, pues tal acción actuaría en favor de los enemigos de la fe, porque no hay nada que avive más la audacia de los malvados que la debilidad de los buenos. Permítanme añadir, los cristianos han nacido para luchar, para conservar la fe. Por eso, tenemos el deber de defender la verdad, lo que significa que debemos defenderla por completo en la medida de nuestras posibilidades. También parece apropiado que cada uno de nosotros coopere con la gracia de Dios en la medida de nuestras posibilidades. Si defendiéramos un fuerte atacado por un enemigo que busca torturar y matar a las almas inocentes en el interior, indudablemente haríamos todo lo posible por vencer al enemigo. Sabemos que en esta batalla espiritual somos fuertes en proporción a nuestra determinación por hacer la voluntad de Dios como santos, con su gracia. Tal como leemos de San Pablo al comenzar el Adviento, debemos ponernos las armas de la luz. En la cual cito Romanos capítulo 13, versículos 12 a 14. La noche está avanzada y el día está cerca. Desechemos por tanto las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en banquetes y borracheras, no en lechos y lascivias, no en contiendas y rivalidades. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo. Si deseamos defender valientemente frente a las puertas del infierno, debemos actuar como si realmente creyéramos en lo que Jesús y sus santos enseñaron. Esto significa que debemos esforzarnos por llevar una vida santa. ¿Dónde nos paramos cuando las puertas del infierno parecen próximas a prevalecer contra la Iglesia? Si nos definimos como católicos tradicionales, decididos a hacer todo lo posible por defender el cuerpo místico de Cristo, la fe, el magisterio bimilenario de la Iglesia, Satanás nos odiará. Pero si nos definimos así, podemos tener la confianza absoluta de que Dios jamás nos abandonará y que estaremos entre aquellos que Él utiliza para defender a su Santa Iglesia de los violentos ataques por parte de las puertas del infierno. Que la Santísima Virgen nos ayude siempre a luchar como verdaderos cristianos. Y recuerde, estimado oyente, que la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X siempre ha reconocido a los papas reinantes. Ora por ellos. Reza por todo este modernismo que desaparezca en el nombre de Cristo Jesús, por todas estas innovaciones. Y a lo que se ha resistido la tradición es precisamente a todas las novedades, a todos estos cambios que han traído la decadencia de la fe, de la vida moral, de las familias, etc. Esa es la posición
de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, instituida por el venerable Monseñor Marcel Lefebvre. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.